Saludos cordiales, mi nombre es Luis Antonio Morocho Cungachi, estudiante de séptimo ciclo de la Universidad Católica de Cuenca, carrera de Derecho. En esta ocasión vamos a tratar sobre asignaciones sujetas a modalidades correspondiente a la asignatura Derecho Civil Sucesiones, cátedra impartida por doctor Carlos Eduardo Chica Villasís. El capítulo noveno de Derecho Sucesoral de Mario Echeverría Esquivel aborda las asignaciones testamentarias que están sujetas a condiciones. Estas disposiciones hereditarias no se ejecutan de manera inmediata, sino que su efectividad depende del cumplimiento o incumplimiento de ciertos eventos o acciones futuras, conforme desde luego a lo que disponga el testador en concordancia con el artículo 1499 y 1500 de nuestro Código Civil ecuatoriano. Ahora vamos a ver tipos de condiciones. Existen varios tipos de condiciones, entre ellas anotamos lo siguiente. Condiciones suspensivas. Conforme el artículo 1501 y 1495 del Código Civil ecuatoriano, estas condiciones postergan la adquisición de la herencia hasta que se realice el evento estipulado por el testador. Por ejemplo, se puede dejar una propiedad a un hijo cuando complete sus estudios universitarios. Es decir, en este caso, el hijo no podrá disfrutar de la propiedad como herencia hasta que cumpla con este requisito. Es decir, hasta que mientras no se gradúe, hasta que no se termine los estudios universitarios, no podría, de acuerdo a este tipo de condición suspensiva, disfrutar de la herencia. Otro tipo de condición tenemos es las condiciones resolutorias. Consiste que se establecen condiciones que de cumplirse provocan la pérdida de la herencia. Por ejemplo, si un padre deja una herencia con la condición de que su hijo no repruebe el ciclo escolar. Si este última falla, es decir, si el hijo reprueba, perdería el derecho a la herencia. Así lo determina el artículo 1504 de nuestro Código Civil. Es decir, la condición es no reprobar. Si es que se reprueba, perdería el derecho. Esto es la condición resolutoria. Otra de las condiciones es condiciones positivas. De acuerdo al artículo 1490 del Código Civil de nuestro país, estas condiciones requieren que el heredero realice una acción para poder recibir la herencia. Por ejemplo, si José deja un terreno como herencia a su hija, deja pero con la condición de que no se case antes de cumplir los 30 años. Entonces, la hija de José deberá abstenerse de casarse para poder acceder a la herencia. Otra de las condiciones, de acuerdo al artículo 1490 y 1492 del Código Civil, estas condiciones exigen que el heredero evite realizar una acción para poder recibir la herencia. Por ejemplo, si un padre deja una herencia con la condición de que su hijo no juegue a la lotería, esa es la condición. Entonces, este último deberá abstenerse de jugar
la lotería para poder heredar. Caso contrario, no lo podría. Otra de las condiciones es condiciones potestativas. Conforme al artículo 1493 del Código Civil ecuatoriano, estas condiciones dependen de la voluntad del heredero. Por ejemplo, un padre puede dejar una herencia a su hijo bajo la condición de que éste se comprometa a cuidar de su madre. Entonces, en este caso, la decisión de cuidar o no a la madre queda ya en manos del heredero. Otra de las condiciones es también condiciones mixtas. Un poquito complicado esto, acorde al artículo 1493 del Código Civil. Estas condiciones integran elementos de las categorías anteriores, es decir, de las condiciones que habíamos mencionado anteriormente, y son las más complejas, ya que combinan aspectos de cada una de las condiciones antes descritas. Esto en cuanto a las condiciones, diferentes tipos eh, de las condiciones que se acaba de explicar. Y damos paso a nuestro compañero José para que continúe con la exposición. Sí, bien, gracias, estimado Luis. Saludos cordiales. Eh, Nuestro tutor, abogado Carlos Eduardo Chica Villasís. Mi nombre es Tomás Moro Chucungachi, estudiante de séptimo ciclo de Derecho. Pues, así como mi colega Luis acaba de manifestar acerca del control de la lectura de asignaciones sujetas y modalidades de la materia Derecho Civil y Sucesiones. En este momento abordaremos la importancia de la condición. De acuerdo al artículo 1497 del Código Civil ecuatoriano, la condición es crucial en el proceso de transmisión de herencias, ¿no? Ya que se puede suspender, validar o extinguir una disposición testamentaria. Por lo tanto, esto quiere decir que las condiciones son de suma importancia, ya que en este caso determina la herencia, pero puede provocar que la herencia se active, se anule o se modifique. Como mencionó anteriormente, si una persona te deja la herencia con la condición que, por ejemplo, que completes tus estudios universitarios, es necesario que te gradúes primero, es decir, que termines primero la universidad para poder acceder, en este caso, a la herencia, ¿no? También vemos lo que son las asignaciones sujetas a un modo. Tenemos que tomar en cuenta de que el modo obliga a emplear a todo o parte de los bienes asignados a un fin determinado, o hacer o no hacer ciertas cosas, de acuerdo lo que el testamento dispone, ¿no? Por lo que las asignaciones pueden estar condicionados a un modo que implica una obligación que se impone al heredero para llevar a cabo una acción específica. Dentro de esto tenemos lo que es el término. El término, por lo tanto, se refiere a un periodo de tiempo establecido para el cumplimiento de esta asignación. Esto puede ser cierto con una fecha determinada o dependiendo
un evento futuro. Por lo tanto, es muy importante el término de tiempo en esta asignación. También vemos los efectos de las condiciones y términos. Dentro de estos efectos, condiciones y términos, tenemos la suspensión, donde se retrasa el inicio del derecho a la herencia. La extinción provoca la pérdida de derecho a heredar también. También hablamos de creación de usufructos. De alguna manera, en algunas circunstancias, el término puede dar lugar al derecho de usufructo. Por último de los casos, ¿no? En el capítulo 9 del derecho sucesorial del Mario Echeverría, establece claramente las normas para interpretación y aplicación de las asignaciones, obviamente de los testamentos, que están sujetas a condiciones, modos y términos. Estas disposiciones permiten al testador personalizar la transmisión de sus bienes y garantizar que se respeten, en este caso, las últimas voluntades de las partes. Esto es cuanto he podido explicar, mi estimado compañero Luis. Hasta aquí he llegado con la explicación. Muy bien, sí. En base a lo que se ha expuesto, clases de condiciones, de la importancia de las condiciones, modos y términos, me gustaría abordar algunos cuestionamientos, preguntas, ¿no? Eh, Compañero José, ¿cuál es la distinción entre una condición suspensiva y una resolutoria en una asignación del testamento? Bueno, Esto para poder llevar a una comprensión más clara y precisa. sí, muy buena la pregunta. Una condición suspensiva pospone el inicio del derecho a heredar hasta que se cumpla, mientras que una condición resolutoria provoca la pérdida del derecho si se cumple. Muy bien, Esta o sea, sería la la respuesta. distinción está entre una condición suspensiva y una resolutoria, ¿no? La Exactamente. suspensiva pues pospone el inicio del derecho a heredarse hasta que se cumpla, mientras que la resolutoria pues provoca la pérdida del derecho, si es que se cumple, Así o es, en se todo cumple. caso, si es que no se cumple. Eh, Otra pregunta, ¿no? ¿Puede un testador establecer cualquier tipo de condición en una asignación testamentaria? No, no hay restricciones sobre las condiciones que se puede imponer. Las condiciones deben ser legales, factibles y no contrarias a la moral o al orden público. ¿Y cuál es la relevancia de determinar si un término es cierto o incierto en una asignación testamentaria, compañero José? Bueno, realmente la certeza o incertidumbre del término influye en el momento en que se adquiere el derecho a heredar, en este caso, ¿no? A los herederos o a los hijos o a las hijas. Y la naturaleza de dicho derecho a la propiedad o su fruto o algunos bienes que se puede heredar, en este caso a los hijos de los herederos. Muy bien, concluimos esta pequeña exposición donde hemos abordado algunos puntos importantes referente al capítulo noveno del derecho sucesoral del Mario Echeverría Esquivel. Analizando en profundidad, se destaca la relevancia de las condiciones, modos y términos en las asignaciones testamentarias. Estas disposiciones facultan al testador
a establecer requisitos y limitaciones precisas para la adquisición y disfrute de los bienes heredados, asegurando así el cumplimiento de la voluntad del testador. Las condiciones que pueden ser suspensivas, resolutorias, positivas, negativas, potestativas o mixtas, determinan el nacimiento, extinción o modificación de los derechos hereditarios, supeditándolos al cumplimiento o incumplimiento de determinados hechos o actos. Por su parte, los modos, en cambio, imponen obligaciones a los herederos, mientras que los términos fijan plazos para el cumplimiento de las disposiciones testamentarias. Así pues, estos elementos confieren al testador un control riguroso sobre la transmisión de sus bienes, garantizando que ésta se ajuste a los deseos y expectativas de quien tiene la voluntad, es decir, del testador. El Código Civil ecuatoriano, en concordancia con el Código Orgánico General de Procesos, COGE, ofrece un marco legal flexible y detallado que permite adaptar las disposiciones testamentarias a las particularidades de cada caso, asegurando así una gestión eficiente, eficaz de la sucesión. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches de mi parte.